tema del día para todos los medios es la despenalización del aborto. ¿Estás de acuerdo o no? ¿Y por qué? Es la opinión que nos da la gente aquí en Villa Regina. Bueno, ¿estás de acuerdo con el aborto? Sí, estoy de acuerdo, digamos que un 50 y 50%, ¿no? Porque creo que la mujer no tiene que sufrir una carga psicológica, traumática, el resto de su vida si lograse producirse un embarazo. Con la despenalización sí, pero no con el aborto, porque para mí, o sea, primero tendrían que mejorar los sistemas de adopción, así si la mujer no lo puede tener porque no tiene dinero o algo así, lo pueda dar en adopción y así el chico tiene oportunidades. Y si quedó embarazada porque no tuvo educación sexual, que dieran que dieran más educación sexual en las escuelas y así no quedarían tantos embarazos, y si fue porque no tenía plata, que lo dieran en adopción. Bueno, ¿está de acuerdo con la despenalización del aborto? No, porque no se puede matar a un bebé. Dios es vida, no muerte, ¿sí? Entonces no hay que hacer el mal, porque cuando uno hace el mal, tarde o temprano eso se paga. Y se paga muy mal. No estoy de acuerdo. Obviamente que respeto a todas las adolescentes y mujeres que no quieren ser mamás, pero creo que no estaría bien dejar a una persona sin vida, porque en realidad debería dar vida. Tengo muchas adolescentes alumnas y la mayoría de algunas han sido madres, y lo que nosotros les enseñamos a que den vida, que no maten, ¿sí? Está como un poco confuso el tema de a partir de qué momento se considera vida, ¿no? Sí, en realidad hay toda una problemática en todo el país. Recién prendo la tele, se habla de esto del aborto, y creo que más allá de que las personas que son abusadas y todo, duele porque bueno, entra toda una problemática de no ser mamá, pero creo que hay que dar vida. ¿Y por qué no? Si a vos te dieron vida, ¿por qué vas a hacer lo mismo? Vas a quitarle una vida que no tiene nada que ver una vida. Mi trabajo y lo que estudié es defender a la vida, así que no, estoy totalmente en contra. Creo que no es viable, o sea que un bebé tiene vida desde el primer minuto, así que no. Estamos acá para pasar juntas la espera de la votación. Estuvimos hoy temprano escuchando las exposiciones de los diputados. Ahí de vez en cuando alguna habilita un celular y escuchamos las exposiciones de los diputados. Lo que vamos a hacer es hacer una permanencia para hacer un pañuelazo, compartir un mate cocido, compartir una torta frita, acompañarnos porque estamos todas eufóricas y expectantes de lo que va a salir de la Cámara de Diputados. Nosotras creemos que los números nos dan, y si no nos dieran sabemos que no hay vuelta atrás. Así que estamos, bueno, acompañándonos. ¿Hasta qué hora se van a quedar? Y nos vamos a quedar hasta que nos den las pilas. Después hay algunos lugares donde algunas compañeras se están habilitando, sí, para hacer la permanencia, y ahí sí nos vamos a quedar hasta que salga la votación. Sabemos que se puede extender hasta las 7, 9 de la mañana, pero bueno, creemos que porque es un momento histórico donde hemos podido, las mujeres, las personas con capacidad de gestar, sacar los abortos de la clandestinidad a nivel social. Si bien el Estado todavía no ha debatido esto en los ámbitos que corresponde, nosotras sí hemos podido debatirlo en los ámbitos públicos, compartir la experiencia del aborto, que es parte de la vida de todas las mujeres y de las personas con capacidad de gestar. Toda esta movida ha generado que muchas nos hayamos sentido habilitadas para contar cómo han sido los procesos de nuestros abortos y cómo nos ha perjudicado a nivel social, psicológico, emocional, la clandestinidad y la amenaza de la punibilidad. Bueno, qué tema este, ¿no? Por supuesto también para nosotros el tema del día, el tema de la semana, tema tan importante, se fusiona el tema de la salud con lo legal, con los sentimientos, con lo religioso, con la libertad individual. Hay tantas cosas que se fusionan en este tema, hoy voto a voto en la Cámara de Diputados, la vigilia de las personas que quieren y están a favor de la despenalización del aborto, o el aborto no punible, o a favor de la interrupción del embarazo. Bueno, tenemos dos invitadas, Laura Santillán, por un lado, y también Lucía Escurra, antes
antes iba a estar Erika, pero también está desde atrás de las cámaras haciendo el apoyo para plantear las ideas, plantear las posiciones, el porqué y bueno, por supuesto, para que todos también tengamos nuestro debate acá por la pantalla de Canal 10. Laura, acá a mi lado, Laura Santillán, Lucía Escurra, bienvenidas a las dos, chicas. Gracias. Gracias por dar la cara. Son temas tan importantes, vemos en todo el país este debate. Laura, ¿por qué ese pañuelo verde y por qué a favor de la despenalización del aborto? Bueno, nosotras desde Pan y Rosas, en el Frente de Izquierda, estamos muy orgullosas de que hayamos conquistado la necesidad de que se discuta hoy en la Cámara de Diputados la legalización del aborto, la interrupción voluntaria del embarazo, porque denunciamos todas las muertes que hay por año por aborto clandestino, porque estamos a favor de la vida de las mujeres, porque sabemos que las mujeres que abortan en situaciones clandestinas son las mujeres pobres, las estudiantes, las jóvenes, que hay niñas que hoy están siendo obligadas a ser madres a los 10 u 11 años. Y bueno, hace 13 años que la campaña nacional por el derecho al aborto viene instalando la necesidad de este derecho. Nosotras desde Pan y Rosa somos parte de esta campaña también a nivel nacional y nuestros legisladores del Frente de Izquierda, Nicolás del Caño, Miriam Bregman, Natalia Celigra, también han presentado este proyecto en la Cámara de Diputados. Durante el gobierno anterior se presentó 7 veces y siempre ha sido cajoneado y hoy hemos conquistado que se discuta después de 2 meses de debate y están de vigilia, esperando. En las comisiones, sí, y saludamos a todas las compañeras, venimos de ahí, de Avenida Roca y Tucumán, y bueno, estamos reclamando en las calles porque sabemos que no podemos dejar esta decisión en manos de ese recinto que, como sabemos, está integrado por partidos. Para mí esto supera lo partidario. Si bien está politizado, es la primera vez que no levantan la bandera los del Frente para la Victoria, lo Cambiemos. Para mí me parece que pasa más por los sentimientos de cada uno, me parece a mí. Pero permitime que le voy a dar la bienvenida también a Lucía. Gracias, Lucía, por estar. Plantea vos también lo tuyo así de entrada. Después debatimos y el pensamiento de cada uno. Porque me parece que esto no es 2 más 2, 4. No. Hay tantas excepciones. Sí, hay muchas excepciones. Yo, bueno, en particular, digamos, creo que apostamos nosotros a salvar las 2 vidas, como dice nuestra consigna. Creemos que hay todavía propuestas superadoras que no se han implementado todavía y están, por ejemplo, el proyecto de Red Federal de Familias, al cual pertenezco, desde el 2010 presentando el proyecto 3 veces consecutivas y no lo tratan, lo cajonean, que justamente trata de brindar apoyo y atención a la mujer embarazada y al niño por nacer. Existe, por ejemplo, ahora un proyecto de adopción prenatal que podría perfectamente ayudar a disminuir los abortos clandestinos. Creemos que quedan como muchas opciones todavía para tratar y además también sabemos que el aborto al final no disminuye la muerte materna y no es la solución. Y bueno, después voy a profundizar un poco también, me gustaría sobre ese tema. Planteo un caso, uno de los más graves, porque uno puede ir a casos menores donde está la discusión planteada, pero planteo un caso, una nenita, 12 años, violada, queda embarazada. ¿Qué opinas vos, Erika, bueno, y qué opina Laura? Siempre nos presentan ese caso, ¿no? Claro, como si se tratara siempre de esos casos pero uno es extremo, porque te imaginás una nenita de 12 años violada que queda embarazada, ¿qué hacer? Sí, es como el peor de las situaciones, ¿no? La peor de las situaciones que podría pasarle a una persona es ser violada. Bueno, lo primero que hay que saber es que esa persona lo primero que va a necesitar es acompañamiento y apoyo psicológico por lo que tuvo que pasar. Y después también hay estudios que prueban que el aborto trae otro síntoma más todavía, porque es otra violencia que se ejerce adentro del cuerpo de la mujer, ¿no? Nada que entra para quitar vida puede ser algo positivo. Entonces, esa mujer que ya tiene adentro vida, al pasar a través de un aborto, no es la misma después de esa situación. Y creo que en esto coincidimos en los 2 bandos, entre comillas, ¿no? Que el aborto nunca es algo agradable por lo cual pasar. Entonces me parece que hay que buscar situaciones superadoras y que terminen realmente en algo mucho más positivo. Ante una situación tan trágica. Y el otro día eso pensando en la mujer, pero déjame también agregar que también hay que pensar en esa vida inocente que tampoco tiene la culpa de cómo fue concebida y que ya existe en ese momento, ¿no? Y yo, por ejemplo, durante este periodo que nos ayudó también mucho a crear vínculos, conocí a Karina Echepare, que también ella fue a exponer al Congreso y ella fue gestada en violación.
Es una situación que obviamente nadie se la va a desear a su propia madre, No, obvio. pero ella ama su vida y le agradece infinitamente a su mamá biológica por haber enfrentado esa situación y haber luchado incluso en contra del resto que quería que ella abortara, porque el que abusa en general le conviene que esa mujer violada aborte, porque oculta el crimen de alguna forma. Y en favor a lo que vos decís, el otro día veía en un programa, bueno, con la Nata, Jorge La Nata, una chica que abortó y luego tuvo un martirio psicológico donde se sentía muy culpable y sueña que mata a un bebé. Y sabes que esos síntomas se producen a la par en muchas mujeres, por eso se creó el síndrome posaborto como síndrome, ¿no? Y hay todo un estudio que lo avala y que está estudiado con muchos casos que se repiten los mismos síntomas. De pesadillas, de cuestiones con niños, de recordar la fecha en la que supuestamente debía de tener al niño o la fecha del aborto. Laura, ¿vos qué tu opinión sobre el post-aborto? Para nosotras el aborto es una cuestión de salud pública. No es una cuestión de religión, no es una cuestión de moral, es una cuestión de que el Estado se tiene que hacer cargo de que hay aproximadamente 300 mujeres que mueren por estos abortos insalubres al año y nosotras estamos defendiendo el derecho a la vida de esas mujeres y además el derecho a decidir también sobre nuestros propios cuerpos. Eso es lo que estamos decidiendo. Y por lo que te decía anteriormente, hoy justamente la Iglesia, por ejemplo, está haciendo lobby. Esto salió por todos los medios de comunicación, digamos, no es algo nuevo lo que estoy diciendo, lo vimos. Y bueno, hay diputados que están cambiando, por ejemplo, su voto. Hay diputados que hace horas votaban a favor y ahora votan en contra. Y nosotros estamos también denunciando que hay una especulación alrededor de nuestros derechos y eso no lo podemos permitir y no lo vamos a aceptar. Y esa especulación con nuestros derechos, el que haya presión sobre los votos de los diputados, tiene que ver también con estas presiones, ¿no?, de la Iglesia, justamente, de las creencias religiosas. Nosotros queremos correr el lugar de la discusión desde ahí, porque para nosotros es un asunto de Estado, un asunto de salud pública. Si el Estado se va a hacer cargo de las mujeres que mueren en abortos insalubres o las va a dejar a seguir muriendo. Después de esta ley, ¿ustedes qué creen? ¿Que va a haber menos abortos? Porque lo que hay que lograr, me parece, es antes de todo la educación sexual. Sí, déjame aclarar una cosita que hay que abocarse a las cifras reales, ¿no? En el 2016 murieron 31 mujeres por aborto y estos son aborto inducido y son datos del Ministerio de Salud, digamos, son los datos oficiales, porque, digamos, si vamos a hablar de este tema, seamos honestos, busquemos las cifras realmente representativas, oficiales y comprobadas para poder hablar en serio de este tema, ¿no? Porque si, digamos, nos agarramos de cifras no comprobadas, ya partimos en base a algo que no es real. Ahora, Entonces, hablando de cifras reales, hace décadas que se hacen los abortos clandestinos. Exacto, claro, y además, a ver, es el movimiento de mujeres, es la campaña nacional por el derecho al aborto, las organizaciones feministas, las que hemos instalado este debate, porque sin ese movimiento no se hubiese instalado este debate, no hubiésemos llegado al día histórico de hoy. Y sabemos también que la información que maneja el Estado, obviamente es la información que le conviene. Nosotros desde ese punto de vista nos guiamos por la información que las mismas mujeres que sufrimos, ¿sí?, en la negación de este derecho, ¿Nos que mienten con los datos, las organizaciones... Nosotras nos basamos en los datos de las organizaciones de mujeres que están tratando de conseguir el derecho al aborto legal de hace 13 años. Ellas son las que están verdaderamente, y nosotras las que estamos verdaderamente preocupadas por la situación que estamos pasando. Déjame agregar que el ministro de Salud es abortista, ¿no? O sea que yo realmente no creo que él vaya a mentir sobre las cifras de aborto porque de hecho está de ese lado, ¿no? Él sostiene que se tiene que aprobar el aborto y él mismo es el que dio la cifra de 31 mujeres que mueren por aborto legal en el 2016, ¿no? ¿Ustedes creen que está muy mezclada la política y lo religioso acá? Yo creo que... Con el lobby que decía ella que están haciendo... Yo creo que el lobby, a ver, si vamos a hablar del lobby, está, digamos, la gente está escribiéndole a los diputados de los dos bandos. Hay una página, de hecho, de organizaciones feministas que te dice los indecisos y te da el teléfono para llamar. Lo mismo está sucediendo con nosotros, con los grupos Pro Vida, porque creemos que tenemos que poder expresar y llegar directamente a los diputados para que realmente escuchen las voces, ¿no?, de la gente. Y me parece que esos datos son públicos, los mails son públicos, los teléfonos son públicos, los internos son públicos, y no me parece mal que se haga uso de esa herramienta para poder dialogar con ellos y
que ellos después decidan lo que quieran decidir, ¿no? Pero escuchando un poco también a la gente. Claramente está mezclado. Digamos, este diputado al que yo me refería, por ejemplo, un ejemplo el de Mendoza, del Partido Intransigente, que cambió su voto por el lobby que estuvo haciendo la Iglesia durante las últimas horas. Nosotros, por ejemplo, tenemos una ex senadora, una compañera, Noelia Barbeito, de Pan y Rosa, del Frente de Izquierda, que fue amenazada de muerte, que la iban a acuchillar si iba a la marcha por la legalización del aborto. Entonces, claramente está mezclado. Además, sí, nosotros... ¿Te parece que está tan politizado? Sí, a mí me parece además, que ha sido muy madura la discusión. Además, a ver, el Estado viene financiando a la Iglesia con leyes que son de la dictadura, es decir, es inseparable y nadie puede negar la presión que ha ejercido el Vaticano para que aún hoy, ¿sí? O sea, para que recién hoy, gracias al movimiento de mujeres, se discuta. Pero esa presión siempre estuvo y fue por esa presión que hasta el día de hoy no se discutió. Disculpame, yo, es más, estoy a favor de la despenalización del aborto. Si bien escucho a Lucía y se me cambia, tengo una contradicción muy grande, pero no creo que esté tan mezclado. La dictadura no tiene nada que ver en esto, ni tiene nada que ver. El Vaticano es un designio y una cuestión religiosa y de sentimiento. Sí tiene que ver. Cuando yo me pongo a pensar en la otra vida que estás matando, también te causa un dolor, ¿entendés? No creo que no es para mezclar tanto la dictadura, ya irnos a otro punto. El peso de la Iglesia hoy en el Estado no se puede negar. De hecho, una de las consignas que levanta el movimiento de mujeres es la separación definitiva de la Iglesia y el Estado. El Estado sigue bancando con impuestos públicos, con plata, con presupuesto que debería ir destinado a salud, a educación sexual, para decidir, a anticonceptivos para no llegar al aborto, y esa plata la está destinando decenas de miles de pesos que cobra cada obispo, que cobra cada monja, que siguen cobrando los edificios, por mantener los edificios religiosos. Laura, pero habría que cambiar un montón de cosas en el sistema mundial. A mí me preocupa más que la Iglesia critique lo del aborto y haya abusadores dentro de la Iglesia. Eso me preocupa más que el tema económico y político que estás mencionando vos. Perdóname, pero, o sea, insisto, estoy a favor de la despenalización con un montón de objeciones dentro mío. Pero no creo que pase por ahí lo político. Igual hay un montón es innegable la presión no sé que si me das la palabra porque como que no puedo contestar. No, perdón, dale Lucía, así era charlar, no es acá algo cerrado. No, que había quedado la conversación ahí nomás entonces. No, por ahí decir justamente que hay un montón de instituciones que no son religiosas, que básicamente se basan en la ciencia también, como la Academia Nacional de Medicina, por ejemplo. O, por ejemplo, el padre de la genética moderna, que fue el que descubrió el tema del síndrome de Down y de por qué se daba, que dicen que justamente la vida humana comienza desde la concepción. Entonces, y dentro, por ejemplo, del grupo donde yo estoy, también hay, por ejemplo, una persona, un tocoginecólogo, que es agnóstico. Y tengo también un montón de gente pro vida, como lo decimos nosotros, pero en realidad apuntamos a salvar las dos vidas, no solo una, que son ateos, o sea, no tienen de otras religiones, múltiples religiones. Pasa por una cuestión. Entonces, yo creo que hay, obviamente, en las personas de fe hay algo dentro de sí que los mueven en cuanto a la fe, pero también hay argumentos que no pueden ser quitados o desvalorizados por causa de su culto, ¿no? O de su fe, y de hecho eso es algo casi denunciable en el INADI, porque justamente si realmente vamos a dar la libertad a las personas de expresar su culto y expresar su fe, no podemos por causa de su culto o de su fe quitarle valor a su opinión. O sea, eso es un poco discriminatorio también. Lucía, Laura, me encantó la charla. Es más, tengo un lío adentro de mi cabeza. Les voy a ser sincero. Si fuera un diputado, no necesitaría que nadie me amenace de un lado o del otro. No sabría qué votar. Para cerrar, ¿qué pasa si mañana se vota la despenalización del aborto? ¿Y qué pasa si se vota en forma negativa? La opinión de las dos para partes. nosotras tenemos que seguir atentas, tenemos que seguir organizadas, tenemos que seguir realizando los pañuelazos, organizándonos en las escuelas. También, digamos, tenemos que seguir denunciando. Por ejemplo, ayer entró la Policía Federal a las escuelas secundarias de Buenos Aires que estaban tomadas justamente a favor de la legalización del aborto. Si se votan diputados, pasa a senadores, por lo cual, digamos, tenemos que seguir hasta esa fecha atentas a lo que va a pasar. Y si en senadores se vota, Macri lo puede vetar, y ya hemos visto que en este gobierno hay una costumbre casi de vetar leyes, por lo tanto, como hizo con la ley que disminuía los tarifazos, por ejemplo. Sí, de las tarifas, la vetó enseguida, sí. Y bueno, por eso tenemos que seguir organizadas. Y se rechaza en diputados o después se rechaza en senadores, no puede volver a ser tratada
en este periodo legislativo. Si lo veta sería una falta de respeto, tanto lío, tanta discusión, tanto debate para que... Bueno, pero Macri, por ejemplo, la vetó cuando era jefe de gobierno en Buenos Aires, en Capital. Bueno, nosotros llamamos a seguir estando organizadas, a estar organizadas en nuestros lugares de estudio, de trabajo, y seguir peleando por no más muertes por abortos clandestinos, porque decimos que aborto legal es vida para las mujeres. Lucía. Si el aborto se aprueba, el fin que va a hacer eso es más muertes todavía de mujeres, más muertes maternas. ¿Por qué? Porque se incrementa el aborto, se empieza a naturalizar esa práctica, y eso está aprobado en los países donde ya es legal. Se pueden medir las estadísticas reales año tras año, lo pueden buscar en los ministerios de salud de cada país, como año tras año el aborto va incrementando. Por tanto, si es una práctica que puede ser considerada segura, que segura no es nunca, siempre tiene riesgos, pero aumenta el aborto, entonces la cuestión, digamos, de las muertes maternas o bien se mantiene o bien aumenta por una cuestión proporcional. O sea que al final ese fin que dicen de defender la vida de la mujer no es tal. Tampoco es una urgencia de salud pública, porque por ejemplo de 245 mujeres que mueren de muertes maternas, solamente 31 son por muertes por aborto inducido, y esas son cifras del Ministerio de Salud, que repito, el ministro de Salud es abortista, así que yo creo que bien deberíamos confiar en esas cifras en tal caso. Laura hacía así con la cabeza, no, mientras vos hablabas, pero bueno, es obviamente que no, ninguna de las dos va a estar de acuerdo. Quiero agregar también... No, nosotros con la Iglesia no discutimos, a la Iglesia la denunciamos. Nosotras, a ver, es irónico que digan que están a favor de la vida los que amenazan a nuestros diputados, los que amenazan a las mujeres que están a favor del aborto, los que fueron cómplices de la dictadura, que se apropiaron bebés y torturaron mujeres embarazadas. Pero, Laura, pero esos fueron hechos puntuales que hay que denunciarlos y hay que meterlos presos. Pero yo así que apuntan siempre a la religión. Claro. Ni siquiera me preguntó de qué religión soy, ¿no? Pero porque como te digo, hay ateos, hay agnósticos adentro de esto que no tienen nada que ver. Es una cuestión de salud pública y vamos a seguir peleando porque el Estado garantice nuestro derecho a tener atención en estos casos en el hospital. Gracias, Yo Laura. pido que se trate el proyecto de red federal de familias, que realmente no se tire la toalla y no se vaya a la peor opción que es el aborto, que es un fracaso social, demuestra realmente un fracaso social. Son datos falsos. Y pido que también se apruebe, por ejemplo, el aborto perinatal. Educación sexual. Me parece que hay un montón me parece que hay un montón de alternativas todavía para poner en... A ver, que termine Lucía, dale. Me parece que hay un montón de alternativas todavía para que realmente se pongan en práctica hasta que finalmente se pueda realmente llegar de 31 muertes maternas por año a 0. Bien. Y todos queremos eso, pero creemos que el aborto no es la solución y eso está totalmente comprobado en países donde está legalizado. Lucía, Laura, gracias. Una palabrita más, me echan si no. Dale. Bueno, que la marea verde se transforme en tsunami, se transformó porque estamos cientos de miles de mujeres en las calles, porque es una necesidad y porque es un derecho que tiene que ser garantizado. Bien, gracias Lucía. A las dos, muchas gracias.